libre. Yo soy libre. Las cadenas. ¡Sed santo! ¡Como yo soy santo! Los que traen Biblia ya escucharon. Léalo también usted, hermano. Los que no traen Biblia, escuchen. Hermano, venga para acá. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si ustedes se fijan, ahí Jesús hace una diferenciación o una clasificación, porque es necesario que se cumplan de mí lo que están en las Escrituras. Primeramente, la primera clasificación que hace es la ley. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? Los profetas. ¿Qué más? Los salmos. Esto, hermano, era la clasificación judía. Así nosotros no lo tenemos clasificado así. Nosotros tenemos los libros históricos, los libros proféticos, los libros apocalípticos, los libros de inspiración también. Tenemos otra clasificación nosotros. La iglesia cristiana, la iglesia protestante, tiene una clasificación diferente. Pero la clasificación en el judaísmo es esta. Ellos tenían los libros, cuando dice Jesús en la ley, eso que dice aquí en el libro de Lucas, en la ley tenemos 5 libros que ya los conocen. En los profetas, ellos en el judaísmo tienen 8 libros. En esta sección también se conoce la sección de los salmos como los escritos. Así se conoce también. Y en los escritos hay 11 libros. Así los tienen ellos clasificados. Cuando Jesús habla, ahí en el capítulo 24 y versículo 44, a esto se está refiriendo Jesús. Él no dice Génesis, Levítico, Deuteronomio, no dice nada de eso, pero se está refiriendo a los primeros 5 libros. Cuando habla de la ley, no se está refiriendo a los 10 mandamientos. En algunas ocasiones, cuando hablamos de la ley, también se está hablando de los 10 mandamientos, de lo que está ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Cuando habla de los profetas, esta clasificación es profetas anteriores y profetas posteriores. Yo creo que sí se acuerdan algunos que miramos esto hace un tiempo y es necesario que lo miremos para refrescar la memoria y por lo que vamos a estar mirando. Dentro de los profetas anteriores, que es la clasificación que estamos hablando, ¿dónde están los libros? Todos los libros, aquí estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento.
En la ley ya dijimos que son los 5, los primeros 5. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. O si usted lo quiere decir al revés, dígalos al revés, como quiera. Pero son los 5 esos libros que escribió Moisés. En la otra sección, ahí ya terminamos con la sección de la ley. En la sección de los profetas se divide en anteriores y en posteriores. Dentro de los anteriores encontramos nosotros a Josué primeramente. Josué, luego encontramos a jueces, luego después de jueces encontramos primera y segunda de Samuel, primera y segunda del libro de Reyes. Eso es lo que encontramos ahí en esa sección. Así la clasificaron ellos, los judíos. En el judaísmo así es como es esto. Luego, en los profetas posteriores, aquí encontramos a Isaías, a Ezequiel, Jeremías y a los 12 profetas que nosotros conocemos como menores en esa clasificación. En el libro de los Salmos, ya se los escribí entre paréntesis, se le conoce a esta otra sección como la sección de los Salmos, así como la menciona Jesús, y también se le conoce como los escritos. ¿Vamos bien hasta ahí? 2 contestaron nomás. Los demás no entendieron, o vuelvo a repetir. ¿No entendieron, hermano, lo que estoy explicando? A ver, levanten la mano los que entendieron lo que estoy explicando de aquí. Y los que no entendieron, pregunten, para que no se vaya con lagunas, con dudas. A ver, ¿quién entendió de acá lo que estamos explicando? Usted no entendió, más o menos. Voy a volver a repetir. Concentre toda su atención a la clase. Y si no retenemos el 100%, porque no lo retenemos por un instante, cuando se termina, ya se le olvidó. Y nosotros somos testigos, nuestra mente es testigo de eso, porque hay veces que predica uno el sermón en ese mismo día y le pregunta a usted a alguien, ¿cuál fue el tema? Y en ese mismo rato se le olvidó el tema a uno, porque uno solamente estaba escuchando, no estaba poniendo atención. Esta escritura de Lucas 24:44, esa escritura de Jesús, son palabras de Jesús. Vamos a leerlas otra vez. Quiero que lo aprendan y lo memoricen. Porque digo, pues ¿de qué sirve tanto dale? Y si uno no está aprendiendo, no. Está dando uno demasiado y no está uno aprendiendo. No, como que no alcanza uno a retener. 24:44 es lo que dice. Y les dijo. Vamos a leer un poquito más atrás para que entiendan algunos de ustedes quizás. Dice desde el versículo 36 del capítulo 24. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Jesús, hermano, ustedes imaginen a Jesús por un instante. Dice ahí en eso que acabamos de leer ahorita, que Jesús se puso en medio de ellos. ¿Qué es el medio de ellos? Que aquí estaban ellos y Jesús estaba en medio, ahí. Lo rodeaban. Luego dice, sigue diciendo, Jesús les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían
¿Qué dice? Espíritu. Como que no creían que estaban mirando a Jesús. ¿Por qué aconteció eso? Porque lo habían crucificado. Jesús estaba sepultado en la tumba. Entonces, esa experiencia no la habían ellos pasado. Por eso es que creyeron que era un espíritu. 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen, dice, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cuáles? De que si sería él o que si sería un espíritu. ¿No? 39. Miren mis manos, les dice, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne. ¿Están escuchando? Un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Quién dijo que al Señor no le gustaba el pescado y la miel? Le gustaba el pescadito y la mielecita. Y le gustaba en la penca. Ahí. Le dice que le dieron un panal. No creo que se lo hayan dado con avispa. Bendito es el Señor. Dios libre a la avispa de llegar a picar al Señor. La deja paralítica en el nombre de Él. Luego dice el 43, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, que viene siendo este versículo de que tomé la base. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí estamos hasta ahí? Todo lo que hizo Jesús, todo lo que le pasó a Jesús, los sufrimientos, la crucifixión, los milagros, la relación que tuvo con sus discípulos, la relación que tuvo con sus enemigos, todo eso está escrito ahí en la Biblia, en los 39 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Entonces yo les estaba explicando a ustedes que la clasificación que tenían los judíos era esa, que se llamaba la ley. No se pierdan, síganme. Es la ley, luego siguen los profetas y luego siguen los salmos, o conocidos también como los escritos. ¿Sí estamos ahí todavía? Bien entendiendo ahora sí. ¿Okay? A esto se refiere Jesús cuando dice, de mí hablan la ley. ¿Cuál ley? El libro de Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, porque son 5. Ellos hablan de Jesús. ¿Dónde? En todos los libros. Ahí vemos mucho que habla del ángel de Jehová. Cuando habla del ángel de Jehová,
habla de Jesús. Cuando habla Jesús de los profetas, habla de los profetas anteriores y de los posteriores. ¿Quiénes son los profetas posteriores? Josué, así lo clasificaron ellos. No es la clasificación que tenemos ahora nosotros, es diferente, pero la clasificación de ellos es esta. Y en resumidas cuentas, ¿qué queremos saber con eso? ¿Para qué nos sirve eso? Jesús estaba diciendo, o estaba la Biblia. Estaba diciendo Jesús, esa es la realidad, dice. Eso es lo bueno, lo que hablan de mí, ellos. Y luego esto que les estoy escribiendo aquí. Josué, luego sigue Jueces, luego Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel. El orden de los factores no altera el producto. Usted quiere poner el Primera de Samuel acá, póngalo acá. Si quiere poner Primera de Reyes, así debe de ser. Primera y Segunda de Samuel a este lado y al otro, pero eso no altera nada. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. En los profetas posteriores, aquí entra Ezequiel, aquí entra Isaías, Jeremías, y aquí entran los 12 profetas menores. No, 12 estoy mal ahí. No, sí, los 12 profetas menores. 12 profetas menores. Quizá usted esté preguntando, ¿y dónde está Daniel? No lo tenían Daniel, ellos no tenían a Daniel considerado ahí. A Daniel lo tenían ellos aquí. Todos los libros que falten de aquí del Antiguo Testamento, aquí entran, en estos. Aquí entran los 12, el libro de los Salmos, el libro de Lamentaciones, el libro de Ruth, el libro de Esther, y todos los libros que falten, la segunda, Primera y Segunda de Crónicas, y todos los libros que falten entran ahí. O sea que eso hablaba de Dios, eso hablaba de Jesús, eso decía quién era Dios. Ahora sí, una vez enseñado esto, quiero hacerles una pregunta. Ahí lo voy a dejar por si están escribiendo. Ese es el tema, la pregunta esta que le voy a hacer. ¿Se la puedo hacer? Quisiera que me contestaran, aunque sea unos 5 o 6. No está difícil. ¿Hay Dios? ¿Y quién es Dios? Necesito que me responda, porque cuando uno va a la calle o hace una encuesta, yo he hecho esto antes. Por ejemplo, si usted sale a la calle y le dice a la gente, ¿eres hijo de Dios? Toda la gente le va a decir que sí es hijo de Dios. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que en la Biblia hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cierto o no? Entonces, también nosotros vamos a darnos cuenta cuando hacemos esta clase de interrogatorios o de encuestas a las personas, cada una tiene una idea diferente, un concepto diferente.
de quién es Dios y de si hay Dios. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿quién es Dios? ¿Qué le contestaría a usted? Alguien que me quiere contestar. Fíjese bien en la pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Hay Dios? Parece una pregunta simple, pero es una pregunta un poquito especial. ¿Quién es Dios? Mire, mientras la piensa, si usted sale a la calle y pregunta quién es Dios, si le pregunta a un ateo que quién es Dios, ¿cuál es la respuesta de un ateo? Si es un ateo, ¿cuál va a ser la respuesta de él? Que no hay Dios. Eso es lo que va a decir él, un ateo. Y si le pregunta a una persona comunista o a una persona materialista, ahorita que hablamos de una persona materialista y comunista, me recuerdo que esta era una idea que le metía Fidel Castro a los cubanos, especialmente a los niños cuando estaban en la escuela. Porque nuestros padres o nuestros abuelos nos metían en la cabeza, cuando llegaba la Navidad, que era Dios el que te traía los juguetes, ¿verdad? Entonces, allá nosotros conocemos cómo es la condición económica en Cuba. Allá Dios no le trae nada a ellos, porque no hay. Entonces, Fidel se encargaba de meterle en la cabeza a los niños de que no había Dios. Entonces, les decía a él, mira, yo te voy a enseñar lo que puede hacer Fidel, le decía. Y Fidel se encargaba de traerle regalitos a los niños a las escuelas. Y le decía, ¿quién pudo más, Dios o Fidel? Fidel, decían los niños. De niños les empezó a meter esas cositas. Ya la gente más grande, pues ya tiene pues la oportunidad de tomar las decisiones si van a creer o no van a creer en Dios. Pero esas eran las enseñanzas que les implantaba. Una persona agnóstica es una persona que tiene sus creencias o sus doctrinas y fundamentos basadas en el agnosticismo, una persona agnóstica. Y el agnosticismo es una doctrina que enseña que el hombre no puede llegar a conocer a Dios. En otras palabras, no creen. Y para mí, y yo creo que también para usted, todas estas personas están equivocadas. El ateo está equivocado. El agnóstico está equivocado. El materialista está equivocado, porque el materialista piensa que no necesita nada. Creen que con el dinero solucionan todo. Si les duele un callo, van y se lo arrancan con el doctor, tienen dinero. Si les falta una muela, ellos no van a estar como nosotros hasta que se nos caiga la muela. Y con el dolor ellos tienen para sacarse la muela y ponerse otra. Y ahora, como se ha inventado en la ciencia de la odontología, se han inventado métodos para reemplazar los dientes. Ya la dentadura ya es algo del pasado. Ahora le insertan o le injertan a las personas algo en el hueso, como unos tuercas, tornillos, y le meten dientes de tornillo así. Y quedan, pero la gente como nueva, bendito es el Señor. Sin necesidad de que andemos enseñando la ventana, gloria a Dios. Y sufriendo porque hay algunos que tenemos las ventanas quebradas, aleluya. Bueno, la pregunta es, ¿quién es Dios? Y eso contestarían ellos. La otra pregunta, usted es creyente. Hay creyentes que creen que Dios es un verdugo. Y también hay creyentes que Dios es súper bueno. Que Dios no castiga a nadie, que Dios no le hace a nadie nada. Así hay creyentes que sí creen en Dios.
Y esos son los conceptos o las ideas que tienen de Dios. Nosotros vamos a mirar un poquito, ¿verdad?, de quién es Dios o de si hay Dios. Porque aunque nosotros creemos que hay Dios, no tenemos temor nosotros. Aunque sabemos que Dios es bueno y que Dios es amor, pero Dios no solamente es amor. Ya todos nosotros sabemos eso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, por esa razón hay algunas personas que dicen que Dios es cruel, porque Dios castiga. Y la segunda pregunta sería, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Tiene diferentes significados la justicia. Dios es la justicia, pero hay veces que nosotros no actuamos con justicia, no aplicamos la justicia. Queremos que se aplique la justicia a nuestra conveniencia. Queremos que se aplique la misericordia a nuestra conveniencia también. Pero no queremos aplicar la misericordia a otros, porque no nos conviene. Ni tampoco nos conviene que se aplique la justicia a otros. Vamos a comenzar. Bendito. Yo quiero decirle que Dios no es como nosotros, pero así como usted mira, así como usted huele, escucha, aunque con limitaciones, siente, llora, ríe, Dios tiene esas mismas características, pero las tiene más desarrolladas, de una manera sobrenatural, porque nuestro olfato está limitado, nuestra visión está limitada. Quizá nosotros alcanzamos a ver de aquí a 2 cuadras. Dios mira desde el cielo hasta acá. Dios huele desde el cielo hasta acá. Dios escucha desde el cielo hasta acá, hasta la tierra. Cuando Caín mató a su hermano, él escuchó desde allá. He escuchado, dice, el clamor de la sangre de tu hermano. Dice, ¿qué fue lo que le pasó? Nosotros no podemos escuchar de aquí hasta el cielo, en lo natural. Y si alguno de nosotros escuchase algo en el cielo, es porque Él quiere. Porque eso es posible, si Él quiere. Y va a ser algo sobrenatural. Tenemos poder para trabajar, tenemos poder para levantar una carga. Soy superpoderoso. Está limitada la fuerza y el poder de nosotros, pero el poder y la fuerza de Dios no tienen límites, ningún límite. No podemos detener la furia del mar, no podemos detener la furia de los vientos. No importa lo que hagamos, no importa las barreras que nosotros levantemos, cuando Dios quiere hacer algo lo hace. El poder de Él es sobrenatural, es sobrenatural. Nosotros creemos en eso, en ese carácter, y también confiamos en su revelación. Vamos a mirar lo siguiente, hermano. Dios, para los que no creen en Dios, esta sería una buena clase, hermano, para darla, no sé, en la calle, y que se juntara un montón de gente, así como se junta la gente cuando vienen los grupos donde vienen a mover el cuerpo, a mover el esqueleto, porque para eso sí corre uno, hermano, a las cosas finitas, a las cosas que se terminan, a las cosas que no tienen, a eso sí corre uno. Pero a las cosas de Dios es muy raro que corra la gente. Si se hace una fiesta aquí y traemos a los tigres del norte o a los tigres del sur,
No, hermano, desde allá, desde el centro se van a venir y aquí no va a haber por dónde entrar. Y se va a poner bueno el guateque. Se va a poner buena la fiesta y a zapatear. Y yo les juro que va a haber gente que va a llegar con las botas picudas hasta por acá así, con los cintotes así y unos sombrerones así, miren. Y de todo tipo vamos a llegar ahí, la fiesta. Pero si ahí mismo ponemos un púlpito y un predicador que predique la palabra de Dios, de aquí de lejos lo vamos a ver algunos cuantos. Solo se va a mirar. ¿Qué queremos decir con eso? Esto que vamos a enseñar. Que necesitamos nosotros, óigame bien, nosotros, los que conocemos a Dios, necesitamos presentar a Dios con nuestro testimonio, con nuestra actitud. Una persona cuando no tiene actitud no está presentando a Jesús, se está presentando ella misma, porque así es ella. Porque el que presenta a Dios es porque ha tenido una relación con Él, un encuentro con Él. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de un encuentro, de una conversión, de un cambio. Mire, cuando una computadora está dañada es porque tiene virus y está lenta, no puede procesar, no se puede trabajar nada con ella. ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiar la computadora. Hay que ponerle otros programas para que trabaje mejor. Nosotros tenemos una computadora aquí y venimos, hermano, con el mismo sistema viejo. Escúchenme, por favor. Venimos con el mismo sistema viejo. Necesitamos nosotros un update. Necesitamos cambiar el sistema ese, hermano, porque seguimos con el mismo sistema de allá de donde salimos. Por eso es que a veces no funcionamos. Necesitamos cambiar. ¿Y sabe qué es lo que le vamos a meter? Antes de meterle, hay que sacarle todas las plagas, hay que sacarle todos los virus a la computadora. Y entonces hay que meterle esos sistemas para que trabaje y corra. ¿A poco no corre la computadora? Cuando ya está limpia. Y le da ganas a usted de estarla mirando. Pero una computadora que está... ¡Bah! No la mira. Que está cargada. Confiamos en Dios. Confiamos en su revelación. Dios, hermanos. Yo creo que ya puedo borrar ahí, ¿verdad? Vamos a mirar algunos versículos de la Biblia, hermano. Porque los escépticos o los ateos o los materialistas o los agnósticos o los comunistas tienen sus ideas, pero nosotros que conocemos a Dios hay que saber presentarlo. Para eso es que estamos estudiando. Jesús estudiaba las Escrituras. ¿Qué estaba haciendo en el templo cuando lo andaban buscando sus padres? Ahí estaba estudiando las Escrituras. De edad de 12 años. Fue lo último que se supo de él cuando estaba en la iglesia. El tema es: ¿quién es Dios? ¿Hay Dios? Dios Dios se revela. Dios se revela a través, dos puntos y aparte. 1, 2, 3, 4.
Eso lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo no muchos versículos para no llenarle la computadora de tantas cosas. Dios se revela al hombre. ¿Quién es Dios? ¿Hay Dios? Sí. Dios se revela al hombre a través de la ¿de la qué? De la creación. Número 1. Ahí se lo estoy apuntando. A través de la creación. Eso no se hizo solo, hermano. El sol no se hizo solo. La luna no se hizo solo. Las estrellas no se hicieron solo. Esta tarde venía para acá y le digo a Marta, el foco de Dios, le digo. El sol. Lo bonito que alumbra, hermano. Le hace uno, ay santo, qué fuerte está el sol, dice. Y tenemos otro foco de noche, que es la luna. La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Siempre es uno menor y uno mayor. El sol es el mayor, porque ese a todo mundo alumbra. A todo mundo. La luna es un poco más opaca, por eso el Señor la llamó la lumbrera menor. Y es menor también en tamaño. Entonces, en la creación, ¿cómo me compruebas eso? Porque los materialistas, los agnósticos y las personas de mucho estudio te piden referencias. Y usted y yo que conocemos a Dios, nuestras referencias son la Escritura, la palabra. Y ya nosotros estudiamos parte del Salmo, por ejemplo el Salmo 19:1, que dice, si no sabe, léalo en la Biblia, que eso es lo que vamos a estar mirando. Ya lo saben ustedes. Ustedes que tienen la Biblia, fíjense lo que dice el versículo 1. Dios mismo da testimonio de su existencia por medio de la creación. Vera, véngase para acá. Usted todavía es señorita. Véngase para acá. Los jóvenes deben de sentarse adelante para que no se distraigan. ¿Alguien lo puede leer? El 19. 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, sí hay Dios. Eso no apareció solo. Mentiras de la escuela que el Big Bang. No, eso no es cierto. Es Dios. Vamos a ver ahora Romanos 1:20. La pregunta es, ¿hay Dios? ¿Quién es Dios? Ya leímos esa escritura también de Lucas capítulo 24, versículo 44. Romanos 1:20. Hermano Samuel, préndame por favor para que lean los hermanos y se puede escuchar allá en el programa porque lo estamos grabando. Vamos a volverlo a repetir. Ponga atención, hermano, para cuando alguien le pida que le diga a usted quién es Dios o si existe Dios. Esto es lo que tiene que darle. Si ya no creen en eso, eso no es culpa. Usted le está diciendo quién es Dios. Usted conoce a Dios. Entonces vemos nosotros que Dios se revela a la humanidad o al hombre por medio de la creación. Luego el número 2, Dios se revela a través de la conciencia.